Hola, ¿qué tal amigas? ¿Cómo están? Bienvenidas a mi rincón del tejido. Soy Pamela y en esta ocasión les voy a enseñar a tejer este hermoso vestido en celeste, la parte del canesú, y en blanco la parte del faldón, la parte de abajo. Es un vestido que es sencillo y es fácil de tejer. La puntada que lleva abajo en el faldón, ustedes ven, ahí se los acerco, queda muy bonito con abanicos, con puntos altos, y se le va dando aumentos a medida que ustedes van tejiendo. Ahí les voy a enseñar en el video. Lo pueden realizar en la talla que gusten. La parte de arriba en el canesú lleva esta puntada, que también son con puntos puff. Queda bastante bonito a mi parecer y es fácil. Es abierto, aquí ustedes le pueden colocar botoncitos, ahí yo le voy a colocar un botoncito. Y si ustedes quieren hacerlo cerrado, nada más que lo cierran en la primera en las cadenetas, y luego ya se sigue tejiendo de manera normal. Este es el vestido de hoy día, espero que les guste y se animen a hacerlo. Esta es una talla para 4 meses a 6 meses aproximadamente. Es fácil, como les decía, y queda muy bonito. Vamos ahora al paso a paso, pero antes las dejo invitadas a las nuevas a suscribirse a mi canal, a compartir este video tutorial con sus amigas en sus redes sociales, y en lo posible, si les ha gustado este video y el vestido, me compartan un me gusta. Un abrazo a todas ustedes y vamos ahora a tejer. Para hacer el vestido voy a usar dos colores, es un color blanco y un color celeste. En la parte del canesú voy a colocar el celeste y en la parte del faldón el blanco. También voy a usar un ganchillo 2.5 milímetros del grosor del hilo. Bueno, y tengan también tijeras y, si gustan, marcadores. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar con la primera vuelta. Vamos a tejer 79 cadenas. Tenemos que empezar con la primera vuelta, que son puntos altos. Empiezo tejiendo 3 cadenas, el primer punto alto, salto el cuarto punto, voy al quinto y voy a tejer punto alto. Un punto alto en cada cadena hasta terminar. Completé la hilera con los puntos altos. Vamos a continuar siguiente vuelta, la número 2. Tejemos una cadena de subida y en el mismo punto, aquí en el hoyito primero, tejo medio punto. Voy a tejer 2 cadenas y cuento a partir del siguiente punto, 1, 2 y 3, tejo un punto alto, 2 cadenas, punto alto, 2 cadenas de separación, 1, 2 y 3, y tejo medio punto, 2 cadenas, 1, 2 y 3, y vuelvo a repetir un punto alto, 2 cadenas, un punto alto, 2 cadenas, 1, 2 y 3, medio punto. Esta es la secuencia que ustedes van a tejer hasta el final. Cuando terminen en el último punto, tienen que terminar con un medio punto. Voy a finalizar el último punto y les recuerdo que tienen que terminarlo en la cadena. Tenemos acá las cadenas que hicimos al inicio y en la tercera cadena vamos a tejer el medio punto que falta. Y completo esta segunda vuelta quedando así. ¿Ven? Entonces vamos a continuar ahora con la próxima hilera, la número 3. Vamos a empezar tejiendo 3 cadenas y luego en cada V que tenemos aquí, ¿cierto? En estos espacios vamos a tejer puntos puff. Vamos a empezar con el primero. Hago lazada y 1, estiro, 2, 3 y cierro. Cierro de esta forma, paso por entre medio y ahora cierro.
1 y 2 cadenas y repito, lazada 1, lazada 2, lazada 3 y cierro por entre medio, paso y luego cierro. 1 y 2 cadenas y tejo el último punto puff, son 3, 1, 2 y 3 y cierro y cierro, ¿ya? Entonces estos 3 puntos puff los vamos a ir tejiendo en cada uno de estos espacios. Para tejer el próximo vamos a tejer una cadena. ¿Ya? Así entonces hasta terminar la vuelta. Voy a finalizar la tercera hilera. Ya tejí el punto aquí de separación, la cadena de separación, y sobre este medio punto que tengo acá, aquí, voy a hacer el punto alto donde finalizo esta tercera vuelta. Ahí queda, se fijan que queda bastante bonito. Y vamos a continuar ahora con la próxima hilera. Vamos a tejer puntos altos y cadenas de separación. Vamos a empezar tejiendo 1, 2, 3 y 4, un punto alto y una cadena de separación. Vamos a ir aquí en este espacio, en el primer espacio de los puntos puff, y tejo un punto alto, una cadena de separación. En el siguiente espacio, entre los dos puntos puff, voy a tejer otro punto alto, cadena, y aquí donde tengo este espacio en la cadena tejo un punto alto. Y esta es la secuencia que vamos a tejer a continuación: cadena, punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto, y así entonces hasta terminar. Finalicé la vuelta con los puntos altos y la cadena de separación. Ahí yo los muestro para que ustedes vean su tejido, que haya quedado igual. Vamos a seguir ahora con la próxima hilera. Vamos a girar nuestro tejido. Vamos a empezar tejiendo 3 cadenas, un punto alto, y en este primer espacio voy a tejer 2 puntos altos, 1 y 2, ¿ya? Ahora, sobre el punto alto vamos a tejer un punto alto, y esta es la secuencia que vamos a tejer a continuación. Vamos a hacer un punto alto sobre punto alto, y en cada espacio vamos a tejer 2 puntos altos, ¿ya? 2, en el siguiente un punto, en el siguiente 2. ¿Ven cómo va? Así, 2, 1, 2, 1. Vamos a realizar esta secuencia hasta terminar. Voy a finalizar la vuelta. Acá tengo las 4 cadenas, entonces en este espacio falta tejer los 2 puntos altos que corresponde a la cadena de separación, y luego voy a tejer en la tercera cadena. Cuentan 1, 2 y 3. Aquí esta cadenita que está media tapada con el punto, realizamos el último punto alto y ya nos queda así, ya un poco más ovalada estas vueltas. Vamos a continuar ahora con la próxima hilera, donde tenemos que repetir la segunda vuelta que hicimos acá. ¿Se recuerdan? Aquí hicimos puntos altos, aquí, luego medio punto y la V que nos corresponde. Entonces la secuencia de los puntos es esta: puntos altos, V's y puntos puff y punto alto y cadena. O sea, tenemos 1, 2, 3, 4. Ya, aquí ya hicimos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, hasta terminar, hasta completar el largo de la sisa. Bien, amigas, ahora vamos a cerrar la sisa,
Y para eso vamos a ver que todas las partes estén iguales. Acá yo tejí un total de 11 hileras, eso quiere decir que hasta aquí lo voy a dejar y ahora voy a unir los dos lados. Para eso, este es el lado del revés, fíjense cómo van las varetas por el lado del revés y por el lado del derecho. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a dar vuelta por el lado del derecho, vamos a doblar por la mitad, que los dos lados queden iguales. Ahí aplastamos, luego damos, fíjense que los dos lados, como les digo, quede igual. Vamos a ir así por el otro lado, también que quede igual, damos la vuelta. Volvemos a aplastar así con nuestra manito, que este lado también quede igual. Vamos a colocar marcadores. Ahí ven, ahí. Entonces, doblamos, doblamos, abrimos. Y aquí es donde vamos a colocar el marcador. Aquí, acá y aquí. O sea, tengo acá mis marcadores que son 4. Voy a colocar aquí y voy a colocar acá. Podemos hacer ahí uno ahí y el otro acá. Y vamos a colocar el marcador acá y vamos a colocar el otro acá. Ahí ven, así. Entonces ahora ya podemos abrir y sabemos que tenemos que tejer desde aquí hasta acá y lo mismo vamos a dar la vuelta. Voy a unir con un punto deslizado, voy a contar 1, 2 y 3. En la tercera cadena, 1, ahí. Vamos a comenzar con 3 cadenas, ¿ya? Esto quiere decir que es un punto alto. Aquí en la separación tengo una cadena, voy a tejer un punto alto. Ahora sobre este punto puff voy a tejer un punto alto. En la separación un punto alto. Sobre el punto puff un punto alto. ¿Se fijan cómo vamos tejiendo los puntos altos? En la separación aquí entre los dos puntos puff un punto alto. Sobre el punto puff repito, luego acá en esta separación voy a tejer un punto alto, sobre el punto puff un punto alto, en la separación un punto alto, ¿ven cómo voy? Sobre el punto puff un punto alto. Entonces vamos a ir tejiendo toda la vuelta haciendo estos puntos, ¿ya? Aquí nuevamente voy a repetir en la separación un punto alto, sobre el punto puff un punto alto, aquí en la separación un punto alto, en el punto puff un punto alto y vamos a dar la vuelta. Tengo que llegar aquí al marcador. Bueno, aquí estoy llegando al marcador, al primer marcador para unir la sisa. Entonces acá voy a tejer sobre el punto puff y aquí en el marcador voy a tejer un punto alto. ¿Cuántos puntos tengo desde el principio hasta el marcador? Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Bien, 22 puntos altos. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a tejer una cadena y la voy a unir aquí en este otro espacio donde tengo el marcador y voy a hacer un punto alto. Ya, entonces voy a sacar estos marcadores. La puntada que vamos a hacer en el faldón es múltiplo de 6, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Y voy a seguir ahora tejiendo el resto de los puntos hasta llegar
a los otros marcadores. Ya, he llegado al otro marcador para unir la otra sisa y voy a hacer un punto alto, una cadena. Doy la vuelta y aquí en este otro marcador vuelvo a tejer un punto alto, ¿ya? Así. Bueno, ya hay que retirarlos y lo demás queda seguir tejiendo un punto alto en cada punto. Eso era todo lo que tenemos que hacer hasta terminar. Aquí termino con ustedes. Voy a finalizar esta vuelta de los puntos altos. 84 puntos tengo en total y vamos a deslizar en esta tercera cadena para cerrar, ¿ya? Y nos queda así entonces formada esta parte. Vamos a tejer una hilera más en puntos altos y en la subsiguiente vamos a comenzar a tejer el faldón. Bien, vamos a empezar con 3 cadenas y vamos a hacer un punto en cada punto alto, fijándonos muy bien de no saltarnos ningún punto. Bien, así entonces hasta completar toda la vuelta. Bien, amigas, he finalizado las 2 hileras con los puntos altos, ya queda así. Y vamos a cortar ahora el hilo. Yo voy a tejer con el color blanco el faldón. Lo vamos a esconder. Yo lo escondo por la parte del revés. Voy a ir punto por punto, llevándolo así. Fijan, meto ahí todo el punto y lo voy llevando. Una vez que ya tengo más o menos una cantidad necesaria para que no se salga, lo voy a llevar por la parte de atrás y ya lo escondo nuevamente ahora por abajo. Y vamos entonces a tejer el faldón. Yo hice aquí un nudo, digamos aquí, como si fuera a hacer cadenas, y luego lo voy a unir. ¿Dónde lo voy a unir? En cualquier punto. Tenemos que fijarnos, yo lo voy a unir aquí, y tenemos que fijarnos lo siguiente. Voy a hacer una cadena, ya, y en este mismo punto voy a tejer medio punto. Este medio punto ya va a ser el primero. Ahora tejo una y 2 cadenas de separación y voy a contar 1, 2 y 3. En este tercer punto voy a tejer un abanico con 5 puntos altos. Cuento 1, 2, 3, 4 y 5. 2 cadenas y cuento 1, 2 y 3 y voy a tejer un medio punto. ¿Ya? Entonces esta va a ser la secuencia que vamos a tejer en toda la vuelta. ¿Ya? Nuevamente vuelvo a tejer 2 cadenas, 1, 2 y 3 y tejo abanico, 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. 2 cadenas, 1, 2 y 3 y hago un medio punto. ¿Ya? Entonces continúen ustedes, por eso les decía que era secuencia de 6, porque entre el medio punto y el punto anterior al medio punto tenemos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vuelven a contar el medio punto. Ya, ahí cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vuelven a contar y así. Entonces son
múltiplo de 6. Las veo al finalizar. Voy a finalizar la vuelta y vamos a deslizar sobre el medio punto. Y comienzo ahora con la vuelta 2. Ahora vamos a comenzar con la hilera 2. Voy a tejer 1, 2 y 3. Medio punto, 2 cadenas y una cadena de separación. Vamos a ahora tejer los 5 puntos altos separados con una cadena. Así ya. Y vamos a tejer una cadena y sobre el medio punto una media vareta. Así. Cadena y volvemos a repetir 5 puntos altos o varetas con la cadena de separación. Lo vamos a hacer por toda la vuelta tejiendo esta secuencia. Las veo a continuación para la siguiente hilera. Voy a finalizar esta vuelta y lo vamos a hacer cerrando en la segunda cadena, ya que las dos cadenas corresponden a la media vareta. Por lo tanto, cerramos en la segunda cadena y dejamos la tercera libre, que es la cadena de separación. Y así completamos estas dos vueltas, quedando así la parte de abajo. Vamos ahora a ir para la tercera vuelta y para eso vamos a deslizar hasta llegar aquí a esta separación. Entonces vamos a deslizar por la cadena, vamos a deslizar en el punto alto y vamos a deslizar aquí en la parte central. Vamos a tejer una cadena de subida y aquí mismo tejo el primer punto, que es un medio punto, y así empezamos. Entonces vamos a hacer 3 cadenas de separación. En la siguiente cadena voy a tejer medio punto, 3 cadenas, en el siguiente espacio medio punto, 3 cadenas y en el siguiente espacio medio punto. Entonces completamos así 3 huequitos aquí, 3 espacios, 3 arcos, y vamos ahora a tejer 1, 2 y 3 cadenas y vamos a saltarnos hasta el próximo abanico. En el espacio voy a volver a tejer los medios puntos y las 3 cadenas de separación. Bueno, amigas y amigos, vamos a seguir con esta secuencia hasta completar toda la vuelta. He finalizado y deslicé en el medio punto. Ahora vamos a esta parte, esta argollita, vamos a deslizar otra cadena, una de estas cadenitas. Vamos a deslizar o deslizamos por dentro. Si se hace un poco difícil, se desliza por dentro. Y desde ahí vamos a comenzar tejiendo una cadena. En el mismo lugar voy a tejer un medio punto. Entonces, ahora, luego de este medio punto, vamos a tejer cadena y tejo 1, 2, 3 y 4. 4 cadenas. Nos vamos a saltar este espacio, vamos a ir al próximo y tejo un medio punto. Ahora tejo 1 y 2 cadenas. Y en este espacio en el medio vamos a tejer 2 puntos altos. 1 y 2.
Ahora tejo 2 cadenas nuevamente y vuelvo a repetir. En el primer espacio, aquí en esta argollita, tejo un medio punto, 1, 2, 3, 4 cadenas. En el último espacio, aquí salto 1, voy al siguiente, medio punto. ¿Se fijan cómo va? Voy a tejer una vez más y ya continúan ustedes. Bien chicas, ya las veo a continuación para la siguiente hilera. Voy a finalizar esta vuelta y lo vamos a hacer aquí sobre el medio punto. Voy a hacer este punto deslizado y ahora vamos a deslizar nuevamente. Deslizo una cadena y comienzo con 3 cadenas, un punto alto, y dentro de este espacio dejo 5, 2, 3, 4 y 5. Ahora, ya finalizados los 5 puntos, vamos a tejer 3 cadenas, 1, 2 y 3. Tengo acá, voy a los 2 puntos altos que hicimos anteriormente. En el primer punto voy a hacer un medio punto, tejo 2 cadenas. En el siguiente punto alto un medio punto y ya lo llevamos así, y tejo nuevamente 3 cadenas y vuelvo a repetir aquí en este espacio donde hicimos las 4 cadenas anteriormente. Vamos a tejer los 5 puntos altos. ¿Se fijan? Así entonces vamos a repetir la secuencia, ¿ya? Vuelvo a tejer 3 cadenas, puntos altos. En el primero tejo un medio punto, 2 cadenas. En el siguiente un medio punto, 3 cadenas. Y repito nuevamente los 5 puntos altos. Bien, vamos a continuar así hasta terminar la vuelta. He finalizado la vuelta, acá les muestro ya cómo quedó, y así es como va quedando nuestras vueltas del faldón. A medida que vamos avanzando, vamos a ir aumentando estos puntos que tenemos acá, estos puntos altos. Aquí hicimos 5, luego vamos a hacer 6 y así vamos a ir aumentando. Y también tenemos que ir aumentando estos puntos que tenemos acá. Aquí hicimos 2, ahora en esta hilera vamos a hacer 2 también. Vamos a ir aumentando paso a paso, la idea es que no quede muy abierto. Bueno, vamos a comenzar entonces a tejer los 5 puntos altos con una cadena de separación. Entonces comienzo con 4 cadenas, punto alto y una cadena, voy al siguiente y voy a tejer un punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto. ¿Ven? Así. Ahora, sin cadenas de separación, vamos a ir aquí en el centro y voy a tejer 2 puntos altos. Y nuevamente vuelvo a repetir los puntos altos con una cadena.
Acá tejo los 2 puntos altos. Vamos a completar esta vuelta y las veo a continuación para la siguiente hilera. Finalicé la vuelta y lo que tenemos que hacer es llegar aquí en el centro porque vamos a comenzar a tejer los medios puntos, vamos a hacer los arcos. En cada uno de estos abanicos vamos a tejer arcos, o sea, hacemos el abanico con los puntos altos, en la otra hilera hacemos los abanicos con la cadena de separación y en la siguiente vamos a tejer los arcos. Ya vamos a repetir lo que estamos haciendo aquí en el primer motivo que hicimos, pero tenemos que ir fijándonos también en esta parte donde también vamos a hacer los aumentos aquí. Bueno, entonces ya deslicé y tejo una cadena y aquí mismo voy a tejer un medio punto. Ahora tejo 1, 2 y 3 cadenas y en el siguiente espacio tejo medio punto. 1, 2 y 3, siguiente espacio medio punto. 1, 2 y 3, siguiente espacio medio punto, se fijan, y ya he formado 3 arcos. Ahora tejo 1, 2, 3 y 4 cadenas y voy a ir directamente al próximo abanico para tejer medio punto. 3 cadenas, medio punto y así vamos a repetir en esta vuelta. Bueno, amigas, las veo a continuación para la siguiente hilera. Ahora, finalizada esta vuelta, nos toca tejer los medios puntos con el arco que vamos a formar con las 4 cadenas. Entonces, para eso vamos a deslizar nuevamente la siguiente cadena y vamos a quedar justo en el medio, así que vamos a deslizar 2 cadenas y vamos a comenzar haciendo una cadena de subida y aquí mismo vamos a tejer un medio punto, ¿ya? Entonces nos permite así tejer este medio punto y vamos a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas, las tejemos y vamos a ir aquí al último arco, saltamos 1 y vamos al último donde vamos a tejer un medio punto y nos queda formado este arco así grande para luego formar los puntos altos. Ahora voy a tejer 1, 2 y 3 cadenas y aquí en el centro vuelvo a tejer 2 puntos altos. Tengo 1 y tengo 2. Entonces ya llevamos las hileras, llevamos 1, llevamos 2 y llevamos 3 hileras con 2 puntos altos. Aquí en esta parte nos va a permitir también hacer aumentos porque de aquí luego vamos a tejer en lugar de 2, vamos a tejer 3 y vamos a tejer 4 hileras con los 3 puntos altos en esta parte y aquí en el abanico también tenemos que aumentar, pero eso lo vamos a ir haciendo gradualmente para que el faldón nos vaya quedando anchito pero de manera pareja. Bueno, luego de hacer estos 2 puntos altos nos tocaría tejer las 3 cadenas de separación y luego acá nuevamente vamos a tejer los 2 medios puntos. Tengo 1, tejo las 4 cadenas y voy aquí al último arco y vuelvo a tejer medio punto. 1, 2 y 3 cadenas y aquí en el centro tejo 2 puntos altos. 3 cadenas y así vamos a continuar toda la vuelta. He completado la vuelta. La siguiente vamos a tejer los abanicos. Entonces vamos a deslizar, yo ya deslicé aquí en la cadena, vamos a deslizar otros puntos más. Voy a deslizar una cadena más de este arco que formamos acá
y desde ahí voy a comenzar tejiendo 3 cadenas y vamos a tejer ahora 6 puntos altos. Entonces las próximas 2 hileras, esta y la siguiente de abanicos, vamos a tejer 6, ¿ya? Entonces hacemos 6 aquí y 6 en la próxima. Entonces cada 2 hileras vamos a ir aumentando un punto más en los abanicos, ¿entendido? O sea, si aquí hicimos, por ejemplo, 2 hileras de abanico con 5 y con 5, ahora estamos haciendo con 6 y en la próxima con 6, ¿ya? Y aquí también tenemos que hacer unos aumentitos. Entonces tengo 3, 4, 5 y 6, ¿ya? 6 puntos altos. Ahora tejo 1, 2 y 3 cadenas y acá tengo los 2 puntos altos. En el primero voy a tejer medio punto, 3 cadenas para formar el arco y en el siguiente punto alto un medio punto, ¿ya? Así, 3 cadenas y vuelvo a tejer aquí en este arco los 6 puntos altos, ¿ya? Bien, entonces así vamos a completar toda la vuelta. Para la siguiente hilera tienen que tejer un punto alto, una cadena, un punto alto, una cadena, un punto alto, una cadena, hasta formar 6 puntos altos con la cadena de separación. Y luego aquí en esta parte central van a volver a tejer 2 puntos altos sin cadena de separación. Ya aquí tejen el abanico y directamente se van acá a formar los 2 puntos altos sin cadena. Es como acá, como esta hilera que hicimos aquí, donde hacíamos un punto alto, una cadena, un punto alto, una cadena, luego hacen el punto alto y tejen directamente los 2 puntos. Se repite esta hilera, la van a hacer ustedes acá. Voy a estar de regreso con ustedes para la hilera donde vamos a volver a tejer los 6 puntos altos. Bien, amigas, he finalizado las 2 hileras. Ya les muestro acá la hilera que yo estuve con ustedes haciendo los 5 puntos altos, luego la siguiente con un punto alto y una cadena, punto alto, cadena. Luego teníamos que hacer los 2 puntos altos aquí en la parte central sin cadena de separación. Ahora vamos a continuar con la siguiente vuelta. Vamos aquí a deslizar en la parte central, vamos a empezar a hacer los medios puntos con las cadenas de separación. Entonces vamos a subir con una cadena y dentro de este espacio voy a tejer medio punto, 1, 2 y 3, medio punto, 1, 2 y 3, medio punto, y así vamos a ir tejiendo un medio punto en cada espacio. Son 5 los que tenemos que tejer. Luego vamos a tejer las cadenas de separación que cruza desde aquí hasta acá. Estas cadenas de separación que van sobre los 2 puntos altos van a ser 4, las mismas que hicimos aquí. Estas cadenas vamos a repetir lo mismo que hicimos acá. Entonces esta hilera es igual a esta, los medios puntos, las 4 cadenas, medios puntos, los arcos, etcétera. Ya recuerden, se repite entonces igual. 3, medio punto, 1, 2, 3, medio punto, 1, 2, 3, 4 y volvemos a tejer medio punto, 3 cadenas, así entonces hasta completar la vuelta. He finalizado la vuelta con los arcos, ustedes ven aquí. Vamos a comenzar, ya tenemos, fíjense, 1, 2 y 3, ya llevamos 3 motivos contando la hilera de los puntos altos, luego los puntos altos con la cadena y luego los arcos que vamos formando con los medios puntos. Entonces eso ya conforma un motivo. Bueno, aquí vamos a comenzar la siguiente hilera. Vamos a deslizar algunas cadenas porque vamos a llegar al segundo arco. Este es el primero, vamos a llegar a este segundo.
Esta es una manera para no cortar el hilo. Yo lo hago siempre, generalmente voy deslizando de esta forma, así no cortamos. Bueno, ya llegué acá entonces al segundo arco y aquí es donde vamos a empezar tejiendo una cadena y dentro de este espacio vamos a hacer un medio punto. Tejo 1, 2, 3 y 4 cadenas y voy a ir al siguiente arco y voy a tejer un medio punto. Ahí. Tejo 3 cadenas, 1, 2 y 3 y tengo acá este espacio. Aquí es donde vamos a hacer ahora 3 puntos altos. Vamos a hacer un aumento. Entonces, acá hicimos con los 2 puntos altos en esta parte que vamos aquí. Hicimos 1, 2, 3 y 4. 4 veces tejimos con 2 puntos altos. Ahora vamos a tejer 4 veces con 3 puntos altos. Tenemos 1, 2, 3, ya. Entonces 1, 2, 3 y 4. 4 veces. Ahora voy a tejer 3 cadenas. 1, 2 y 3. Voy a saltar este espacio, voy a ir al próximo y voy a tejer medio punto. 1, 2, 3 y 4 cadenas y voy al siguiente arco o este espacio que tenemos al ladito y vamos a tejer medio punto. Aquí estamos haciendo 3 cadenas de separación. Anteriormente no hacíamos cadenas de separación. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer estas 3 porque ya que tenemos que saltar este motivo, esta puntada la tenemos que saltar y nos tenemos que ir al siguiente. Y por irnos al siguiente tenemos que tejer estas 3 cadenas. Bueno, ahora tejo nuevamente 3 cadenas y voy a ir aquí en la parte central, voy a tejer 3 puntos altos. 1, 2 y 3, ¿ya? Y así entonces vamos a tejer esta vuelta. Estoy de regreso para la siguiente hilera. Completé la vuelta, deslicé sobre el medio punto, ¿ya? Y quedó así entonces finalizada esta hilera. Vamos a continuar la próxima vuelta. Vamos a deslizar una cadena y vamos a tejer 6 puntos altos. Comienzo con las 3 cadenas y hago los siguientes puntos. Seis puntos. Ahora vamos a tejer 3 cadenas y acá tengo el primer punto alto, tejo un medio punto, 3 cadenas y el último punto alto un medio punto. ¿Ya? Y esto es lo que tenemos que hacer ahora a continuación en esta vuelta. ¿Se fijan? 6 puntos altos, las 3 cadenas de separación, medio punto, 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas y vamos a repetir toda la hilera de esta manera. Aquí dejo los 6 puntos altos, ¿ya? Bueno, las veo a continuación para la hilera subsiguiente, porque en esta hilera siguiente a continuación ustedes van a tejer un punto alto y una cadena de separación, un punto alto, una cadena de separación, eso queda igual. Y en esta parte central, aquí volvemos a tejer los 3 puntos altos. ¿Se recuerdan? 4 veces vamos a repetir los 3 puntos altos. Aquí ya llevamos 1, a la siguiente 2, luego 3 y 4, ¿ya? Así que las veo para la hilera subsiguiente. Bueno, he finalizado las 2 hileras. Habíamos dicho la hilera subsiguiente las hacía con ustedes. Y ahí hice las 2 hileras. ¿Ya? Entonces con los puntos altos y la cadena de separación y los 3 puntos altos en esta parte donde iba sin cadena de separación, ¿ya? Iba así como ustedes lo ven, es como hay que hacerlo. Entonces vamos a continuar ahora con la próxima hilera. Esta hilera nos corresponde trabajar o tejer con medios puntos y formar los arcos. Para eso entonces vamos a deslizar a la cadena
y vamos a comenzar con el primer medio punto. Voy a hacer una cadena y aquí mismo voy a tejer un medio punto. Tejo las 3 cadenas y medio punto. Ya, entonces tenemos que hacer 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas, medio punto. He tejido los 4 arcos formados con los medios puntos. Ahora vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas para luego ir nuevamente al abanico y tejer los medios puntos con las 3 cadenas de separación. Ya, esto es lo que vamos a realizar en esta vuelta. Ya, entonces luego a continuación para la próxima hilera tenemos que volver a tejer aquí los 3 puntos altos porque son 4. 1, 2, 3 y la siguiente 4. Y bueno, estoy de regreso con ustedes para indicarles el arco que vamos a formar aquí, aunque ya les puedo indicar desde ya que tenemos que en la siguiente vuelta saltarnos este espacio y vamos aquí al próximo, y aquí es donde vamos a tejer un medio punto, luego vamos a tejer 4 cadenas, medio punto, luego tejemos 3 cadenas de separación y los 3 puntos altos. O sea, vamos a repetir lo mismo que hicimos aquí, donde tejimos medio punto, 4 cadenas, medio punto. Entonces son 2 medios puntos, uno al lado del otro, con 4 cadenas. Y luego tienen que tejer las cadenas de separación, que son 3, igual que acá, 3, y luego los 3 puntos altos que van en este arco. Ya, entonces van a repetir la próxima hilera, esta que está aquí, se lo vuelvo a decir para que no haya confusión. Entonces van a tejer esta hilera que acabo de enseñarles más la siguiente, y a la subsiguiente estoy de vuelta con ustedes. Bien, he finalizado la hilera. Se fijan, acá ya hice, ¿no es cierto?, la hilera con el arco central donde vamos a hacer ahora los puntos altos, el abanico. Entonces vamos a deslizar aquí otra cadena más y aquí vamos a empezar a tejer 7 puntos altos. Entonces comienzo con las 3 cadenas, cuento 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces ya les cuento lo siguiente. Vamos a hacer cada 2 motivos, vamos a hacer un aumento. O sea, por ejemplo, vamos a empezar desde el principio. Aquí habíamos hecho 5 puntos altos, luego hicimos también 5, tenemos 2. A la siguiente hice 6, 6 y luego 6, 1 y 2. Ahora estoy haciendo 7, entonces también tengo que hacer 2, 7 y 7, y así vamos a ir aumentando. Entonces vamos a aumentar aquí en esta parte donde vamos a tejer 4 veces 4 puntos o lo que corresponda, y luego 2 veces con la misma cantidad de puntos altos. ¿Ya? Entonces ahora vamos a tejer 1, 2 y 3 cadenas, y en el primer punto voy a tejer un medio punto. Ahora tejo las 3 cadenas, ¿cierto? 1, 2, 3, y ahora en el punto último voy a tejer un medio punto, 3 cadenas y vuelvo a tejer 7 puntos altos. ¿Ya? Entonces esto es lo que vamos a tejer a continuación. Bueno, voy a tejer esta hilera. La siguiente tenemos que tejer un punto alto, una cadena, un punto alto, una cadena, un punto alto, una cadena, hasta completar los 7 puntos. Y aquí en la parte del medio tenemos que tejer 3 puntos altos en la siguiente vuelta. Después en la subsiguiente, cuando nos toque tejer estos puntos, vamos a tejer 4 y tenemos que tejer por 4 veces los 4 puntos, y aquí por 2 veces esta misma cantidad. Ya, no sé si les quedó claro cómo hay que hacerlo.
2 veces 5 puntos, 2 veces 7 puntos, aquí eran 6, aquí son 7, después son 8, después 9, etcétera, y así vamos a ir. Voy a tejer estas 2 vueltas, esta y la siguiente. Ya estoy de regreso con ustedes para mostrarles cómo van, y luego ya podemos seguir tejiendo en forma individual. Van a seguir ustedes tejiendo hasta completar el largo del faldón. Finalicé las 2 hileras que había quedado de hacer. Ahora comencé a tejer los medios puntos con las 3 cadenas de separación para formar los arcos. Entonces, desde aquí hasta acá vamos a tejer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y voy directamente aquí al medio punto y comienzo a tejer los medios puntos y las cadenas. Entonces, lo que quiero decirles que aquí ya tenemos que hacer 5 cadenas. Para la próxima hilera vamos a aumentar a 4 puntos, ya, porque ya hicimos las otras hileras con los 3 puntos. Ahora nos toca hacer 4 veces 4 puntos altos aquí. Entonces, para la próxima hilera vamos a hacer el arco grande y luego vamos a tejer los 7 puntos, porque estamos tejiendo 2 veces el mismo abanico. Y entonces lo que hay que hacer es, próxima hilera, aquí este arco lo vamos a saltar, vamos a ir acá, aquí vamos a tejer un medio punto, vamos a tejer 5 cadenas, vamos a saltarnos este arco y vamos a ir al próximo. Entonces vamos a tejer medio punto, 5 cadenas, medio punto, y aquí tenemos que tejer 4 puntos altos. Entonces voy a tejer esta hilera y la siguiente y estoy de regreso con ustedes. Finalicé las 2 hileras, la hilera con los puntos altos y una cadena de separación, y luego hice la hilera acá con los 4 puntos altos y el arco de 5 cadenas. Vamos ahora a continuar con la próxima vuelta. Vamos a deslizar como siempre una cadena más, porque aquí vamos a tejer el abanico. Comenzamos con 3 cadenas y vamos a tejer 7 puntos altos en total. Contamos 2, 3, 7 puntos. Tejemos 3 cadenas y como siempre vamos acá al primer punto, tejemos un medio punto, vamos a tejer 4 cadenas. En este punto vamos a tejer un medio punto, 3 cadenas y volvemos a repetir aquí los 7 puntos. ¿Ya? Entonces, la próxima vuelta tenemos que tejer un punto alto, una cadena, un punto alto, una cadena, un punto alto, una cadena, y además tenemos que tejer aquí en esta parte 4 puntos altos. ¿Ya? ¿Se recuerdan? 4 veces la misma cantidad de puntos, 4 puntos. Para la hilera subsiguiente tenemos que tejer en cada espacio, tenemos que repetir esta hilera con un punto alto, aquí, esta hilera de los medios puntos y los arcos. Entonces van a tejer igual que esta, un medio punto, 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas, etcétera, hasta completar todos los medios puntos en cada uno de los espacios. ¿Ya? Y después tenemos que tejer estas cadenas que van de separación sobre los puntos altos. Esta cadenita, este arco que formamos, vamos a tejer con 6 cadenas de separación. ¿Ya? Anteriormente aquí hicimos 4 cadenas y luego vamos a hacer 6. ¿Ya? Así que tienen que tejer ustedes 3 hileras en total. Tejen una, la siguiente 2, la subsiguiente 3 y estoy de regreso con ustedes. Finalicé las hileras ya acá quedando con estos arcos, estos pequeños arcos donde vamos a tejer ahora, donde vamos a trabajar los medios puntos con las cadenas de separación.
Tenemos que fijarnos entonces que cada vez que hagamos estos arcos, luego tenemos que hacer los medios puntos. Fijarnos que al momento de tejer los medios puntos con estas cadenas de separación, tenemos que fijarnos siempre que estas cadenas que vamos a hacer estén siempre alineados, digamos, en la misma dirección, vayan los abanicos. ¿Ya? Eso es importante fijarse. Entonces acá, como yo ya deslicé en esta cadena que hacemos al inicio, voy a deslizar todas estas cadenas, este medio punto, y voy a llegar aquí hasta este arco, digamos, para trabajar el medio punto. Entonces voy a deslizar 2 cadenas en este arquito que se forma, y desde aquí voy a tejer una cadena y ahí mismo tejo el medio punto. Voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, salto este que está aquí, voy al próximo y voy a tejer medio punto. Entonces ahora 1, 2 y 3, y acá vamos a tejer los 4 puntos altos. Ya, entonces acá les vuelvo a mostrar. Se fijan, tenemos que fijarnos que este arco que se forma con estas cadenas siempre estén a la misma altura, digamos, en la misma dirección. Si tenemos más puntos altos aquí hechos, tenemos que fijarnos que si tenemos que trabajar solamente con 2 medios puntos, fijarnos que el medio punto vaya en esta dirección y el otro en esta. Siempre hay que fijarse en eso. Ya cuando empieza a crecer el abanico es cuando tenemos que saltarnos un espacio para trabajar los arcos. Y de hecho, si es un arco, digamos, si es un abanico muy grande, si es para un tamaño adulto, por ejemplo, el vestido, entonces tenemos que fijarnos de hacer el medio punto y varias cadenas de separación y luego hacer el medio punto. Eso va este ancho va a depender de la cantidad de puntos altos que tengamos que hacer. Bueno, acá nuevamente voy a volver a tejer las 3 cadenas, salto este arco, voy al próximo y voy a tejer medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, salto este, voy al próximo y tejo medio punto. 1, 2 y 3, y entonces vamos a hacer nuevamente los 4 puntos altos. Aquí todavía estamos tejiendo 4, ya, porque tenemos 1, 2, 3 y nos faltaría el último con 4 puntos. Entonces, chicas, bueno, ya no creo que sea necesario continuar con ustedes porque ya pienso que ya saben cómo seguir. Recuerden que aquí son 4 hileras que van con la misma cantidad de puntos. Y en esta parte ya saben que tienen que ir aumentando los puntos altos, luego hacer un punto alto y una cadena, luego en la siguiente hilera hacer medios puntos en cada uno de los espacios. Eso es así en todas las hileras. Y acá, como ya les expliqué recién, tenemos que fijarnos que los 2 medios puntos vayan siempre a la misma altura para formar este arco y vaya siempre en la misma dirección, ¿ya? No es mucho más el largo que le voy a hacer al vestido, algunas hileras más. Y bueno, las voy a ver a continuación para cuando ya termine el total del largo y ya les muestre cómo queda. Recuerden que la cantidad de puntos altos que va aquí se repite 3 hileras, ¿ya? Siempre 3 hileras va con la misma cantidad y luego en la 4ª hilera se aumenta un punto más. Dar la cantidad de hileras que llevo en el faldón, contando acá desde el principio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24, ¿ya? Así vamos a continuar. Yo creo que voy a hacer unas 3 o 4 hileras más y estoy de regreso con ustedes. Bien, amigas, miren, he finalizado
el largo del faldón, como ustedes ven aquí, y lo hice de 23 centímetros aproximadamente, ahí ustedes pueden ver. Pero como les digo siempre, cuando se trata de hacer vestido, ustedes tienen que tener la medida que necesitan del largo del vestido, ya que cada talla es diferente. Aunque hagamos la misma talla, para la misma edad del bebé, siempre va a ser diferente. Por eso es que ustedes tienen que tomar las medidas o preguntarle a quien le estén ustedes haciendo esta prenda. ¿Ya? Así que bueno, he terminado. Aquí tengo ya que colocarle el botoncito, cerrarlo y quedó así el vestido. A mi parecer quedó bien bonito la parte de abajo, la puntada, como ustedes ven, queda muy bonita. Esto ha sido el trabajo de hoy día. Muchas gracias a todas, les dejo un gran abrazo y nos vemos para un próximo video tutorial. Hasta pronto.